Ya vamos a agregar lo que más me tiene contento: la disminución de pobreza y la reducción de la desigualdad. Los últimos datos del INEGI en la encuesta ingresos-gastos por familia que hacen cada 2 años. Ya lo dimos a conocer, pero es decir, de los más pobres, en el 16 el ingreso trimestral por familia 11.141. En el 18 prácticamente no subió, se mantuvo 11.183. Aún con la pandemia subió 11.333. Y ahora, en el dato del 22, 13.411. Un aumento del 16 al 22 de 20.4 y del 18 al 22, 19.9. Todo un incremento del 18 al 22. Una disminución del 2.2, del 18 al 22 de los que tienen más ingresos, pero ya del 20 al 22 ya también ellos tienen un incremento de 7.8. Bueno, el Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, dio a conocer hoy las cifras sobre mediciones de pobreza en nuestro país. Hay una buena noticia: la pobreza disminuye en 5 millones de personas. Sin embargo, por supuesto, pues cuando vas pues adentrándote en las cifras y en las categorías, las cosas se ven con sus tintes también grises. Hay más de 50 millones de personas en México sin acceso a servicios de salud. Entonces, a pesar de la disminución de la población en situación de pobreza, pues aumenta las personas que carecen de acceso a los servicios de salud, y también, hay que decirlo, aumenta la cantidad de personas en pobreza extrema en México. Como siempre, un extraordinario trabajo el que realiza el Coneval. Doctor José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Coneval, gracias por platicar con nosotros esta tarde. Estimada Ana Francisca, muy buenas tardes, un gusto platicar contigo y todo tu auditorio. A ver, pues me parece que pues ahí está la nota, digamos, estos 5 millones de pobres menos en el país es una buena noticia, pero pues hay que irle también entendiendo las distintas categorías, ¿no? Claro que sí, y me parece que esta es parte de las virtudes que tiene la medición multidimensional de la pobreza del Coneval, ya que tenemos dos grandes bloques. El primero, que tiene que ver con el ingreso, que es el bienestar económico de las personas, y el segundo es el gran bloque de los derechos sociales, que, como ya los hemos platicado en ocasiones previas, tenemos 6 carencias que nos permiten monitorear y aproximarnos al ejercicio de los derechos sociales de la población. En ese sentido, bajo este concepto metodológico, hoy dimos a conocer desde Coneval las cifras de pobreza multidimensional para el 2022. 36.3% de la población en nuestro país, es decir, 46.8 millones de personas, están en situación de pobreza multidimensional para 2022. Al interior de este grupo tenemos 2 desagregaciones: población en situación de pobreza moderada, que es un 29.3%, y población en situación de pobreza extrema, que es un 7.1% para 2022. Pero también tenemos, como ya lo señalabas previamente, la desagregación por cada una de las carencias sociales. En ese sentido, tenemos 2 que se incrementan respecto a 2020. La primera, rezago educativo, muy tenue el incremento, apenas 2 décimas de punto porcentual, para colocarse en un 19.4% de la población, pero la carencia por acceso a los servicios de salud se ubica para este 2022 en un 39.1% de la población, es decir, alrededor de 50.4 millones de personas con esta carencia de servicios de salud. Pero la carencia que tiene una mayor prevalencia entre la población es la carencia por acceso a la seguridad social. Uh-huh. El dato que dimos a conocer hoy es que 50.2% de la población está reportando esta carencia. Si bien debo decirlo que desde 2016 esta carencia se ha venido reduciendo, también ha sido con reducciones relativamente pequeñas. Pasamos de un 54.1% en 2016 a este 50.2%. Esta carencia en especial pues está asociada principalmente a todavía la alta prevalencia de empleos informales en nuestro país, que no cuentan con un esquema básico de protección social, y esto explica por qué tenemos esta carencia como la que reportan el mayor número de personas en nuestro país para 2022. Sí. Oye, el tema, uno de los temas que a mí me parecen muy importantes es el asunto del rezago educativo. Y ahí, también las noticias no son realmente buenas, ¿no? Prácticamente seguimos manteniendo a 1 de cada 5 personas en nuestro país
con rezago educativo. Sí. Y uno de los elementos que presentamos en la conferencia de prensa de la mañana fue justo la desagregación de los componentes de esta carencia. Muy rápidamente tenemos que todavía aquella población de 16 años o más que nació antes de 1982, 23.7% no cuentan con primaria completada. Híjole, sí. Otro ejemplo es aquella población de 3 a 21 años que no asiste a la escuela y no cuentan con educación obligatoria, sea primaria, secundaria, es de un 15.9%. Entonces, hay algunos otros componentes de esta carencia, pero importante resaltar que desafortunadamente, si bien sabemos que venimos de prácticamente 3 años donde la pandemia modificó, y algunos estudios de Coneval así lo han consignado, modificó las características más principales del sistema de enseñanza en nuestro país, tenemos que para este dato, al corte 2022, pues prácticamente mantenemos los mismos niveles de rezago educativo que en los últimos 6 años. Sí. Pero lo que tú dirías es, digamos, el mejor dato son los 5 millones que salen de la pobreza, el peor dato son los 50 millones de personas que no tienen acceso a servicios de salud, ¿no? O sea, ese es, digamos, si uno tuviera que ponerlo, la palomita y el tache, ¿serían esos? Más que palomita y tache, desde Coneval lo que vislumbramos es que se reconoce, por un lado, en la parte de ingresos, entre varios factores, la recuperación económica post-COVID entre 2020 y 2022, sí. El tema de la recuperación del mercado laboral, pasamos de 51 millones de ocupados en 2020 a 58 millones en 2022, la recuperación de actividades económicas como las turísticas, Quintana Roo y Baja California Sur, que subieron muchísimo sus niveles de pobreza entre 18 y 20, bajaron de 20 a 22, hay avances que fortalecieron los niveles de ingreso de las personas en nuestro país en los últimos 2 años, pero claramente con este indicador de carencia y otros documentos que hemos publicado de Coneval, insistimos que es muy necesario que el Estado mexicano, gobierno federal, estatales y municipales, puedan seguir teniendo un fortalecimiento, en este caso del IMSS Bienestar, de esta estrategia, para que se puedan fortalecer los hospitales pues sí. de segundo y tercer nivel en nuestro país. Te cuento rapidísimo, sí, claro. Hace un par de semanas dimos a conocer un estudio diagnóstico sobre el derecho a salud en nuestro país, hicimos trabajo de campo en 8 entidades donde se está establecido el IMSS Bienestar desde inicios de este año, y sí hemos dado algunas recomendaciones muy puntuales que se centran básicamente en que se debe de delinear normativamente en lineamientos y reglas de operación cuál es el rol presupuestario del gobierno federal, cuál es el rol presupuestario de las entidades estatales y la urgente necesidad de avanzar en la infraestructura de hospitales de segundo y tercer nivel en algunas entidades que no cuentan. Tenemos sí. Nayarit que no tienen hospitales de atención de tercer nivel. Entonces sí son ese tipo de recomendaciones en el tema salud que hemos planteado desde Coneval. Oye, nada más porque me llama la atención este tema de lo que corresponde o de las responsabilidades federales y las responsabilidades estatales, que siempre es un rollo, no nada más en el tema de salud, el tema educativo también es otro de los en donde todo el mundo se echa la bolita, seguridad también, pero no está claro en el sector, o sea, no está claro en el esquema de IMSS Bienestar, ¿qué cae en qué? Se está avanzando, se está trabajando en ello. Al momento que nosotros hicimos el trabajo en campo hacia finales del año pasado, pues justamente se estaban desarrollando los reglamentos y lineamientos operativos del programa como tal, pero también es parte de la heterogeneidad de los procesos administrativos que tiene cada entidad federativa. Te pongo ejemplos muy puntuales. Hay algunas entidades que inclusive en las clínicas de primer nivel no tienen un proceso de escrituración de posesión legal del lote donde está la clínica de primer nivel. Entonces, ese tipo de cuestiones ya muy particulares tienen que ser cubiertas por la parte de los reglamentos o lineamientos operativos que le den certidumbre jurídica y administrativa, sobre todo a las autoridades de salud a nivel estatal. Bueno, pues ahí está. ¿Algún otro dato que a ti en lo particular te haya llamado la atención, José? Bueno, me parece que, insisto, tenemos la parte de la recuperación de los ingresos, pero evidentemente también importante destacar que otras 3 carencias tuvieron una reducción, yo diría, inercial. Las 2 de vivienda, Coneval ha sido ha sido enfático con entidades estatales en el momento que presentamos la medición multidimensional a nivel estatal, pues que centren también su atención en aquellas áreas geográficas como las zonas rurales
serranas del país, donde Claro. todavía hay un déficit importante de la estructura de vivienda, para que puedan continuar con los avances de reducción de estas dos carencias de vivienda, como se demostró, al parecer, en este 2022, pero que esa tendencia continúa en los siguientes años. Bueno, pues de verdad, felicidades a toda la gente que hace posible estas mediciones del Coneval. Por ahí decía, ¿no? Lo que se mide se puede cambiar, ¿no? Y eso es justamente lo importante de conocer estos números y con la confiabilidad con la que siempre trabaja el Coneval. Muchísimas gracias, doctor. No, al contrario, siempre un gusto platicar contigo y todo tu auditorio. José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política contra la Pobreza. Las 6:24.